lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya en nuestros estudios el doctor David Rosero. Él es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muy buenos días, gracias por acompañarnos ya en vivo luego de algún tiempo. Hemos hecho las últimas entrevistas a través de las plataformas digitales, pero es un gusto tenerle en esta mañana. Y quisiéramos iniciar con uno de los temas pendientes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que al parecer le ha tomado más tiempo del que debería, que es la designación de autoridades. Ahora, en estos últimos meses que estamos próximos a elegir nuevos consejeros de participación ciudadana y además tomar la decisión a través de una consulta y referéndum de las atribuciones de estas precisamente que tiene el Consejo en una consulta popular. Sería importante que usted pueda comentarnos cómo ha avanzado este proceso. Bueno, en primer lugar, agradecer la apertura de Antena 1, un medio democrático, y bueno, muy gustoso de estar aquí en Cuenca y presencialmente en este importante medio de comunicación de Azuay y del Ecuador. Bueno, el Consejo ha venido avanzando en algunos procesos de designación. Obviamente, el tema de la consulta del gobierno obstaculiza algunas situaciones que nosotros estábamos previstos realizar. Interpusimos un amicus curiae ante la Corte Constitucional señalando que la consulta del gobierno no busca resolver los problemas del país, sino más bien, en el caso del Consejo de Participación, otorgar un poder extra al presidente de la República para designar autoridades sin concurso de méritos y oposición. En ese sentido, nos parece que el corazón mismo de la consulta tiene que ver con la concentración de poder por parte del Ejecutivo hacia las diferentes autoridades de control. Ahora, son dos preguntas las que se estarían planteando que tienen relación con el Consejo. Una de ellas precisamente con la facultad que tendría este Consejo para designar las autoridades de control, es decir, quitarle esta responsabilidad o esta competencia y pasarla a la Asamblea Nacional. Y la pregunta número 8, que tiene que ver con una modificación del proceso de designación de los propios integrantes de los consejeros de participación ciudadana para que sean elegidos de otra manera a través de un proceso, según dice la pregunta, que garantice la participación ciudadana, la meritocracia, el escrutinio público también llevado a cabo por la Asamblea Nacional, es decir, ya no sería votación popular. Sí, aquí me parece que en los anexos está la trampa de la consulta del gobierno, porque qué más democrático y participativo que el pueblo ecuatoriano elija a los consejeros de participación ciudadana con su voto como soberano. ¿Qué es lo que va a suceder en el 2023? Así es, pero con esta consulta lo que se pretende prácticamente es otorgar un poder al Ejecutivo y a la Asamblea para que se designe a estas autoridades, lo cual restringe derechos de participación y violenta la división de poderes en el Estado ecuatoriano. Por eso nosotros rechazamos en un primer momento. La Corte Constitucional señaló las preocupaciones sobre esta pregunta y ahora lo que se ha hecho básicamente es dividir en dos la misma pregunta, pero en los anexos se encuentran las restricciones a derechos. Creemos que el presidente de la República, en lugar de dedicarse a resolver los graves problemas que tiene la SUA y el Ecuador, el tema de la inseguridad, el desempleo, etcétera, se ha dedicado a la ingrata tarea de interferir en otras funciones del Estado. Por eso creemos que si se da esta consulta, será más bien un plebiscito en contra del gobierno por parte de la ciudadanía. Ahora, consejero Rosero, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo está el tema de la designación de autoridades? Entendemos que ha avanzado ya el proceso para la elección de Contralor. Todavía hay pendientes 7 autoridades que en este poquísimo tiempo sería importante conocer si es que van a alcanzar a hacerlo o quedaría ya en manos del próximo Consejo de Participación. Bueno, nosotros vamos hasta mayo del 2023. Podemos realizar todos estos procesos. Evidentemente, cuando el gobierno interfirió en el Consejo de Participación en el mes de febrero y cambiaron la dirección de la institución, se conformó una nueva mayoría. Así es, la intención fue siempre colocar esta consulta popular para retirar esas atribuciones al Consejo y que el gobierno maneje directamente la institución, como pasa en estos momentos. Entonces, muchos de los procesos avanzaron a paso lento y en ese contexto siempre la intención del gobierno no era que la gente se participe en los concursos de méritos o que exista participación ciudadana, sino más bien restringir ese derecho únicamente a los militantes o a los amigos del presidente. Por eso, la consulta en los
los anexos lleva precisamente esa trampa que nosotros advertimos como un peligro no solo para la democracia, sino que el tema de concentrar poder también deriva en temas de posibles actos de corrupción. Ya lo vivimos antes y yo lo he venido denunciando desde hace mucho tiempo atrás, que cualquier gobierno que tenga la tentación de concentrar poder en pocas manos, esto no termina bien y generalmente deriva en actos de corrupción, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con la elección de las autoridades? Es importante, a más de estos cambios y estas intervenciones que se han dado, la conformación de una nueva mayoría, pero el retraso en la designación de las autoridades viene incluso desde mucho atrás. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Hay mucha presión política dentro del Consejo de Participación Ciudadana que de alguna manera limita, retrasa, encuentra las herramientas para ir postergando lo que ya debió haberse dado hace algunos meses? Nosotros teníamos el año anterior reglamentado y normado ya el concurso para Contralor, CNE y Defensor Público, entre otros. Luego que hubo esta toma del Consejo por parte del gobierno, se cambiaron los reglamentos y se incrementaron los tiempos. Se crearon, por ejemplo, pruebas prácticas, a mi criterio subjetivas totalmente. Se redujo de 2.000 a 60 preguntas el examen de oposición y se alargaron los tiempos de los procesos. En ese sentido, me parece que mucho tiene que ver cómo el gobierno ha interferido en la institución para que los procesos no avancen. Sumado a esto, el tema también presupuestario. Nosotros tenemos 7 millones de dólares anuales, que es menos de lo que maneja un municipio pequeño de cualquier provincia del país, para atribuciones nacionales súper fuertes en cuanto a la designación de autoridades y los temas de participación ciudadana. Sin embargo, con todo esto, precisamente una de las causas del juicio político es haber reformado esos reglamentos, haber alargado los tiempos y haber de alguna forma introducido cambios que violentan los procesos participativos. Por eso el día de hoy se va a discutir este informe en la Comisión de Fiscalización. Nosotros hemos señalado, en mi caso particular, Sofía Almeida y Juan Javier Dávalos, en el sentido que hemos cumplido con la Constitución en función de no someter la institución a los intereses de Carondelet. Ahora, ¿qué efectos podría traer este juicio político que además también atravesó unos impases políticos dentro de la Asamblea Nacional con esta decisión de si se llamaba a juicio a los consejeros de mayoría, luego a los consejeros de minoría? A la final se terminó decidiendo en la Comisión de Fiscalización que se convoque a todos los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuáles serían las implicaciones de este proceso al interior del Parlamento? Bueno, siempre las responsabilidades en los juicios políticos son individuales, y en el caso de Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y mi persona, nosotros hemos probado con creces haber cumplido con la normativa y la Constitución. En todo caso, la Asamblea y el Pleno deberán definir en los próximos días este tema de fiscalización. En el sentido, yo creo que se pueda respetar la independencia de las diferentes funciones del Estado. Es necesario que el presidente se dedique a trabajar para lo cual fue electo él, en torno a resolver los temas del desempleo, la inseguridad, la falta de presupuesto en educación y salud, y que permita que las diferentes instituciones del Estado también puedan trabajar independientemente y sin presiones del Ejecutivo. Precisamente ese ha sido una de las denuncias permanentes, la injerencia de los distintos gobiernos de turno, podría decir yo, en el Consejo de Participación, y ahora con más frecuencia en lo que pasa en los diferentes procesos de designación. Miren lo que pasó con el superintendente de bancos. Fue propuesto por el mismo presidente, pero luego no quisieron que ejerza el cargo. Lo que pasa con el Procurador General del Estado, que es accionista del Banco de Guayaquil y que su posesión está parada en la Asamblea Nacional. Y así podríamos hablar de algunas autoridades que tienen que ver mucho con cómo el Ejecutivo ha interferido directamente en la institución en lugar de permitir que se trabaje independientemente. ¿Cuál es la relación con el consejero Ulloa, consejero Rosero, frente a estos cambios que se han dado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Al parecer el consejero Ulloa, ahora titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conduce de cierta manera que ha sido severamente cuestionada por este otro grupo que no estaría siendo parte de esta mayoría. Bueno, antes no estábamos en juicio político, ahora estamos en juicio político precisamente por la forma de conducción
sometida a los intereses de Carondelet. Me parece que el Consejo es una institución que no debe someterse a ninguna función del Estado, debe procurar que las reglas del juego, independientemente de quién se lance a ser autoridad, debe contar con las garantías y con el equilibrio de poder participar, pero precisamente todo este direccionamiento en los reglamentos en función de los amigos del gobierno ha generado también una reacción en la Asamblea Nacional, porque el tema del CNE, del Contralor y de otras autoridades, si solo se permite participar o puntuar o tener una condescendencia con un solo sector ideológico, precisamente se rompe con ese equilibrio que debe haber, y por eso estamos sujetos ahora a este proceso de fiscalización. Han sido esas discrepancias más bien de ese tipo, o sea, de cómo la institución es y parece independiente y no sometida a los intereses de Carondelet. Ahora, ¿usted considera que más allá de la consulta popular y de estas dos propuestas, hemos tenido además intenciones aquí en el país de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Usted considera que efectivamente este Consejo no ha cumplido los objetivos ni de la manera en la que fue propuesto en sus inicios? ¿Es necesario que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca? ¿Es necesario que el Consejo de Participación Ciudadana se reforme? Bueno, me parece que es importante que los procesos de designación se den con concursos de méritos, donde la ciudadanía pueda participar. El momento en que el gobierno interfiere en las instituciones, en este caso el Consejo, ahí se transgrede los principios de meritocracia y participación. Es ahí donde se trastoca la independencia de poderes, y por eso se dan todos estos problemas. Pero si porque se aspira siempre, o se aspiró desde un momento, que estos concursos sean lo más transparente posibles, pero todos estos cambios y tal y como se han dado las cosas, lo que han hecho es que la ciudadanía únicamente desconfía. Usted mismo ya puso el ejemplo de lo que acaba de pasar con el procurador, con el superintendente de bancos y otros procesos. Así es, entonces me parece que la solución es que cada una de las funciones cumpla su rol, que no exista esta interferencia y que se permita que todo... ¿Cómo lograr esta independencia? ¿Cómo lograr que precisamente en la reglamentación no exista un direccionamiento, sino que exista una amplitud para que cualquier ecuatoriano, independientemente de la forma de pensar, sea del gobierno o no, pueda lograr participar en igualdad de condiciones? Pero si usted hace una normativa únicamente direccionando la participación a un sector, evidentemente ahí se dan todos estos problemas. Ahora, me parece que es importante también que la consulta popular no recoge evidentemente estos cambios, porque lo que se busca es más bien trasladar mayor poder más directamente a Carondelet y a la Asamblea Nacional. Y prácticamente con qué funciones se quedaría, las fundamentales, que era la elección y designación de autoridades, se le quitaría. Así es, por eso nosotros estamos seguros de que esta restricción de derechos no pasará, y más bien será una factura que el gobierno tendrá que en las próximas elecciones someterse, no solo en las elecciones seccionales, sino también en estos procesos, porque, vuelvo y repito, el presidente debe dedicarse a gobernar en lugar de interferir en otras instituciones. Bueno, consejero, quizás para ir cerrando, entendemos que usted tiene que retirarse, tiene otros compromisos. ¿Qué lo trae por Cuenca? Sabemos que va a dar una rueda de prensa hoy a las 10 de la mañana. Sí, bueno, primero agradecer a Antena 1 por este espacio. Nosotros estamos conjuntamente con las organizaciones sociales de la Federación Azuaya de Comerciantes Minoristas preparando un congreso de esta organización por los derechos de los comerciantes minoristas, los trabajadores autónomos. Está presentado en la Asamblea Nacional un proyecto de ley donde se establece seguridad social para los 4 millones de comerciantes, créditos a bajas tasas de interés y una serie de aspectos importantes para aquellas personas que trabajan de sol a sol sin estabilidad y sin seguridad social. Por eso es necesario defender los derechos de los comerciantes, y más bien hago un llamado a todos los candidatos a la alcaldía de Cuenca que se pueda plantear y acoger las diferentes propuestas de los comerciantes en torno a mejorar la dinámica comercial en la ciudad, pero también el ordenamiento en función del derecho al trabajo y sobre todo de los derechos de este importante sector de la sociedad ecuatoriana. Bien, queremos agradecerle. Ha sido David Rosero, consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Son las 7 de la mañana con 47 minutos.